le daría la palabra a Jeff. Bueno, buenos días. Muchas gracias a quienes se han podido conectar. Eh, Ana y yo hemos sido responsables eh, verano que pasó de la comisión del programa de capacitación permanente de TICS, de la sección de lenguas modernas. Nos hemos encargado de trabajar en un proyecto para buscar esto, ¿verdad? Como más apoyo hacia nosotros como docentes. Una de las ideas que se manejó fue hacer un par de talleres durante estos meses y por dicha se nos ocurrió la idea de hacer el contacto con los compañeros de la UNED, compañeros y compañeras de la UNED. Todo ha salido muy bien, les agradecemos infinitamente que nos hayan seguido con la idea y apoyado y estar aquí. Con ustedes tienen al magíster Tobías Brizuela, a la magíster Elizabeth Cascante, a la doctora Mónica Chacón. Ellos son de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNED. Don Tobías es el encargado de la cátedra de enseñanza del inglés, la doctora Mónica de inglés técnico y la magíster Elizabeth de la cátedra de lengua inglesa. Y nos van a ayudar en este conversatorio, nos van a exponer sus experiencias, nos van a explicar su metodología de trabajo. Y insisto, muchísimas gracias a todos y especialmente a ellos tres por estar acá y acompañarnos. Y en este momento le doy la palabra al señor Tobías. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio de diálogo entre docentes de la Universidad Estatal a Distancia y de la sede occidente de la Universidad de Costa Rica. Este espacio será grabado y tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente, en los cuales conversaremos sobre dos temáticas. Primeramente, la doctora Mónica va a estar conversando sobre el modelo pedagógico que rige la UNED o que fundamenta las acciones pedagógicas de la UNED, y luego vamos a conversar un poquito sobre prácticas tipo TIPS que se desarrollan en la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos y la cátedra de inglés técnico. Esto para maximizar el aprendizaje de las personas estudiantes en las diferentes asignaturas que se ofertan. Como ya nos presentó Jeffrey, bueno, somos tres compañeros que los vamos a acompañar. La doctora Mónica de Jesús Chacón Prado, que es la encargada de la cátedra de inglés técnico, la compañera magíster Elizabeth Cascante Ramírez, que es la encargada de la cátedra de lengua inglesa, y su servidor, Tobías Brizuela, que soy el encargado de la cátedra de enseñanza del inglés. La sesión está dividida en dos bloques, como les comenté. El primero será sobre el modelo pedagógico y tenemos después una pequeña sesión de preguntas y un segundo bloque donde se abordará el tema de las ideas prácticas en las propuestas metodológicas y educativas. Entonces, después de cada uno de los bloques, ustedes se pueden sentir con libertad de hacer preguntas, de hacer consultas, y estamos aquí para poder solventar las preguntas y ayudarles y clarificar también cada una de ellas. La dinámica va a ser la siguiente. Con el objetivo de optimizar el tiempo de la sesión, ustedes pueden plantear sus preguntas a través del chat de Zoom y los compañeros, entiendo que Jeffrey y Ana nos van a estar ayudando a recopilar las preguntas y también nos van a ayudar a hacer las preguntas dependiendo a quién va dirigido y con cuál intención va dirigida también. Les pedimos que al realizar su consulta verifiquen que el envío de los mensajes en el chat sea a todas las personas para que se puedan leer. Les solicitamos que durante la presentación de las exposiciones cada uno de ustedes pueda tener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Empezamos en este momento con la magíster Elizabeth Cascante Ramírez, encargada de la cátedra de lengua inglesa. Adelante. Gracias, Tobías. Buenos días. Buenos días Buenos días. a los colegas de la Universidad de Costa Rica. Antes de iniciar con lo que es el modelo pedagógico que Mónica nos va a estar ilustrando, sí nos gustaría hacer una breve reseña de lo que somos en la Universidad Estatal a Distancia. Esto para que nos conozcan un poquito mejor quiénes somos, porque no necesariamente ustedes tienen esa cercanía con la universidad, entonces para que tengan pues una pequeña idea de quiénes somos nosotros en la Universidad Estatal a Distancia. Bueno, primero que nada, la universidad se creó hace 44 años por ley 6044, el 3 de marzo de 1977.
Somos en realidad una universidad bastante joven. La universidad se creó, se visualizó como una forma de brindar enseñanza superior a través de los medios de comunicación social. Este fue el término que se utilizó en 1977 y me parece muy apropiado, muy relevante en la actualidad, porque es un término muy general que le ha permitido a la universidad irse adaptando, irse reinventando conforme la tecnología avanza, conforme los medios de comunicación social avanzan. Somos una universidad pionera en el modelo de educación a distancia en América Latina. Tenemos 37 sedes universitarias en todo el país. Estamos representados en cada rincón del país. Tenemos programas de grado y posgrado, extensión e investigación. Y en la universidad se da un uso intensivo de las tecnologías de información y de comunicación como una respuesta a la necesidad de cubrir todo este territorio y de cubrir toda la demanda, toda la oferta académica que tenemos. Es muy importante, estos 3 datos son muy importantes para conocernos en la universidad, para conocer la escuela que representamos y también pues los cursos, la carrera que representamos. La Universidad Estatal a Distancia es muy particular por varios motivos. Por ejemplo, en el rango de edad tenemos que la mayor cantidad de personas que matricularon, por lo menos este cuatrimestre, y esto es como un reflejo de lo que tenemos por lo general, es el rango de edad de 21 a 25 años. Ese es el fuerte entre los estudiantes. Sin embargo, un dato súper importante para nosotros como carrera, como escuela y como universidad es que el mayor porcentaje de estudiantes que tenemos en la universidad son mujeres. Tenemos que 2/3 partes de nuestros estudiantes son mujeres. Y tanto Mónica, Tobías y como yo representamos o pertenecemos más bien a la escuela más grande que tiene la universidad. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, como pueden ver en el tercer gráfico, color amarillo, tenemos un 37.85% de la matrícula. Es una escuela que da atención a una gran cantidad de personas. Esto, a grandes rasgos, es la universidad. El compañero Tobías nos va a hablar un poquito más acerca de lo que somos nosotros como carrera. Muchas gracias. A nivel de propiamente de la carrera de enseñanza del inglés para primer y segundo ciclos, es decir, escuela, tenemos 3 diferentes planes, el plan de diplomado y más o menos tenemos ahorita una población de 180 estudiantes activos que están en los diferentes bloques. Tenemos un plan de bachillerato que más o menos tenemos unos 45 estudiantes activos y tenemos un plan de licenciatura también en primer y segundo ciclos y tenemos una población de más o menos unos 20 estudiantes. Esos son los 3 diferentes planes que tenemos y las diferentes poblaciones que cada uno de los planes tiene. Para poder ingresar a la carrera de enseñanza del inglés, los estudiantes deben de tener ya un manejo del inglés. Por lo tanto, se someten a una prueba comprobatoria de idioma y deben puntuar al menos con un B1 Plus. A partir del B1 Plus comienzan los bloques de idiomas y se puede consolidar. Entonces, procuran consolidar ese nivel que tienen y lo hacen a través de las diferentes asignaturas que tienen los diferentes bloques, que serían el bloque ABC, que los prepara en la parte también les ayuda a consolidar en la parte del lenguaje. Ya a partir del bloque C comienzan los cursos de la especialización, que son los relacionados con la pedagogía, con la enseñanza, con los recursos, la literatura, la evaluación. Nosotros tenemos un plan cuatrimestral y durante el cuatrimestre los estudiantes tienen 4 tutorías sincrónicas virtuales en este caso, por el plan, por la pandemia, y son obligatorias porque en la tutoría siempre tenemos actividades académicas con nota, por lo tanto son obligatorias. Y utilizamos también como complemento de los diferentes componentes de la evaluación, utilizamos el campus virtual Aprendeu, en la plataforma que estamos utilizando para poder mediar los otros diferentes componentes que también forman parte de la propuesta pedagógica de cada uno de los cursos que se ofrecen durante los cuatrimestres. A grandes rasgos, eso es un poquito de lo que somos en la enseñanza del inglés para primero
y segundos ciclos. La compañera Mónica Chacón les va a compartir un poquitito sobre la parte de ella que sería inglés técnico. Muchísimas gracias. Inglés técnico es el equivalente a inglés para otras carreras en la Universidad de Costa Rica. Esta cátedra nosotros se conoce como cátedra de servicio y actualmente estamos dando servicio o tenemos cursos para las 4 grandes escuelas de la universidad. La oferta total de asignaturas actuales es de 11 y tenemos 5 nuevas asignaturas que se irán a ofertar a finales de este año para un total de 16. El total de carreras a las cuales les damos servicio y en cada una de ellas tenemos entre 1, 2 o inclusive 3 materias de inglés técnico, son 10 carreras y por cuatrimestre atendemos un promedio de 800 estudiantes. Estas asignaturas siguen un enfoque de ESP y antes de la creación del diseño curricular se hace obviamente lo que es el análisis de necesidades y se evalúan o se encuestan tanto los estudiantes activos, el personal docente y administrativo de la carrera, así como los estudiantes graduados. A partir del segundo cuatrimestre del año anterior, todas las asignaturas, al igual que el resto de la universidad, pasó a ser 100% virtuales. Sin embargo, no todas eran así. Hubo que realizar ciertos cambios. Habían muchas asignaturas como los 3 que tenemos ahí, que inglés para bibliotecólogos, para el comercio y para el turismo, que eran de naturaleza híbridas. Quiere decir que parte de la docencia o parte de las actividades de aprendizaje se hacía en línea y el resto se hacía de forma presencial. Al tener asignaturas que eran 100% a distancia o que se conocían como regulares y tener estas híbridas, la cátedra de inglés técnico tiene la virtud o tiene la bondad de que podía atender poblaciones especiales. En la universidad hay poblaciones, las poblaciones especiales son aquellas que tengan necesidades educativas y también poblaciones con situaciones de acceso como son los privados de libertad. Entonces nosotros damos atención a estos grupos y les hacemos adecuaciones de acceso. No son adecuaciones significativas, nosotros no cambiamos ni los objetivos ni las destrezas lingüísticas a evaluar. Sin embargo, sí se cambia el acceso. ¿Esto qué ha significado? Y tal vez adelantándonos un poco en lo que requiere el trabajo virtual. Al ser poblaciones que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a una computadora, todo lo que estaba en el entorno virtual se traspasó a papel y lápiz para que ellos desde sus situaciones propias tengan la oportunidad de completar las actividades. Esto implicó también el envío de lo que fueron audios y videos a través de correos electrónicos, llaves mayas, y la ayuda del personal administrativo y educativo, por ejemplo, en las cárceles para que grabaran los videos y grabaran las presentaciones orales para el componente auditivo. Entonces han sido cosas que se han tenido que llevar a cabo porque estas poblaciones no pueden dejarse de atender y sí son exclusivas de la cátedra de inglés técnico, ya que la carrera de enseñanza del inglés tiene otro tipo de manejo en la parte de talleres y tutorías. Entonces, de ahí que nosotros sí pudiésemos atender a las personas con dificultades de acceso. En este momento les voy a explicar un poco en qué consiste el modelo pedagógico de la universidad y cuál es la importancia de saber este modelo. El modelo pedagógico es el que rige el quehacer universitario. Se creó, o su última versión, perdón, es del 2004, quiere decir que ya tiene 17 años. A través de estos 17 años se han realizado diferentes investigaciones, diferentes análisis de lo que el modelo propone y se han identificado aspectos que podrían mejorarse. Uno de ellos es principalmente que el modelo es muy ecléctico y muy holístico y lo que presentan ellos no son prescripciones, sino son ideas para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Por ende, son muy amplios, son muy
generales. Entonces, cada unidad de la universidad, cada escuela, cada centro, inclusive cada tutor o persona que dé servicio en la universidad podría interpretarlo de una manera o de otra. Entonces, eso es uno de los aspectos que se debe mejorar, la precisión en que se presentan los principios o las ideas. Sin embargo, también es una ventaja que sea tan amplio el espectro que cubre cada uno de estos principios, porque de esa manera abarca mayores poblaciones y ha dado una flexibilidad para afrontar las situaciones actuales. Aunado al modelo pedagógico, se han diseñado otras estrategias para mejorar la docencia en la universidad, como es el diseño universal de aprendizaje que incluye las necesidades educativas especiales. Ese diseño universal de aprendizaje lo que presenta es una serie de guías o sugerencias en cómo mejorar el material didáctico y la entrega a la docencia, como se llama en la universidad, para que se incluyan recursos y elementos para aquellas personas con discapacidades visuales, auditivas, inclusive de acceso. Por ejemplo, si vamos a incluir una imagen en un componente virtual, a la imagen no simplemente se sube, se tiene que incluir una descripción de qué contiene la imagen para aquella persona que tenga una capacidad visual disminuida o que sea completamente ciego. A la hora de pasar el cursor sobre la imagen, el sistema le diga en qué consiste la imagen que está asociada. O por ejemplo, las personas que no tienen que tienen problemas auditivos, todo audio o video tiene que llevar subtítulos o el script o el diálogo para que la persona lo pueda aprovechar. Además, se están haciendo buenas prácticas en entornos virtuales, ya que para nosotros también fue un cambio la virtualización de todos nuestros cursos. Entonces, fue necesario generar buenas prácticas, guías, protocolos y apoyos en general para los tutores. Por ejemplo, lo que son diseños gráficos, es importante que se siga una buena práctica. La cantidad de texto, la cantidad de imágenes, entonces todo ese tipo de cosas se han generado. El modelo pedagógico permea todos los ámbitos académicos de la universidad, desde la docencia hasta la producción de materiales y recursos didácticos. ¿Esto qué significa? Que los libros que produce la universidad, los podcasts, los videos, el tipo de actividades que se hacen en la tutoría tienen que ser guiados por el modelo pedagógico. ¿Qué contiene el modelo pedagógico? Contiene 17 principios andragógicos. Recordemos que la andragogía es el equivalente a pedagogía, pero en adultos. Tiene una serie de principios que explican cómo se debe abordar la población adulta en ambientes educativos, que no se les debe tratar como niños, que se les debe resaltar o reconocer la experiencia que ya poseen, que se les debe activar el conocimiento previo, no solo conocimiento previo de ambientes académicos, sino conocimiento previo también de su experiencia. Y estos principios andragógicos en el modelo van desde la metacognición o el saber, el saber aprender, hasta inteligencias múltiples, junto con la zona de desarrollo próximo y la autoestima. Entonces es muy variado, incluye muchos elementos, incluye los grandes pensadores educativos, Vygotsky, Piaget, hasta posturas más humanísticas y más actuales. En el modelo se divide en grandes áreas, en las que son docencia, evaluación de los aprendizajes, comunicación didáctica, que se entiende por los recursos materiales y el estudiante. Entonces, desde antes de que nosotros podamos crear un material, planear una tutoría, diseñar un ambiente educativo, debemos de tomar en cuenta el modelo pedagógico, porque ya en él se define el tipo de evaluación que nosotros debemos de seguir, las pautas para la docencia, qué tipo de estudiante y cómo conceptualizar al estudiante. Y creemos ahí que esa conceptualización del estudiante es el que hace la diferencia en
en el modelo pedagógico es donde se encuentra la diferencia y a la hora de dar nuestras clases. Porque el estudiante se espera que sea un estudiante adulto y cada vez es adulto más joven. Tal vez no tengamos la misma población que la Universidad de Costa Rica, que usualmente son graduados de bachillerato entre los 17 y 19 años, si es que salen de un técnico, ¿verdad? Puede que nosotros sí tengamos poblaciones un poco más mayores, más grandes, pero ya no son las que teníamos en los 80s y inclusive a principios de los 90s, personas de 40 o más. Cada vez la población de la universidad va siendo más joven. Cada vez tenemos más nativos digitales como parte de nuestros estudiantes. Sin embargo, lo que se espera de ellos o el tipo de estudiante que debe de estudiar en ONED y que debe de formarse y conocer es aquel que autorregula su aprendizaje por medio del estudio independiente y autodirigido. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la autorregulación del aprendizaje es que la persona determine un plan o una estrategia de aprender los conocimientos de la materia, de cada materia, para alcanzar los objetivos que se plantean. Para lograr eso, la universidad, desde que el estudiante matricula, le entrega un cronograma o programa del curso que nosotros le llamamos orientación académica y sus materiales. Con estos dos grandes recursos o instrumentos, el estudiante va a autorregular y va a planear su aprendizaje. Él puede ver cuáles son los objetivos del curso, cuáles son las herramientas de evaluación, en cuál plataforma va a estar, qué se espera de él, con qué periodicidad van a haber reuniones y demás. Entonces, él puede organizar sin haber iniciado los talleres o las tutorías todo el cuatrimestre. A partir de ahí, él está autorregulando su aprendizaje. Él va a poder determinar cuánto debe de estudiar por semana, cuántas horas debe dedicarle. Toda esa información aparece en el programa y el estudiante por sí mismo decide de forma independiente cómo lo va a realizar. Y una vez que él haga todas estas pautas, va a ir dirigiendo su aprendizaje. ¿Cuál es el papel del tutor y en este caso de la UNED a través de sus plataformas o cuando estábamos en la forma regular a través de las reuniones en tutorías? Guiarlo. Una tutoría nunca fue un equivalente a una clase presencial, era un espacio para resolver dudas, para llevar prácticas extras, para solventar deficiencias tal vez del material o para ofrecer material o apoyo extra que el estudiante que estuviera y más interesado. Entonces, al nosotros migrar a la parte virtual, ya el estudiante estaba o ya conocía esta autorregulación. Ya el estudiante, a excepción de los nuevos, que son los que tal vez ocupan un poquito más de apoyo, el estudiante que va a la UNED sabe que va marcando su propio ritmo y no es tan dependiente del profesor o de las coordinaciones para ir estudiando. Inclusive, muchos llegan a la primera tutoría, que usualmente es 15 días después de la matrícula, ya con material, ya con actividades completadas, lecturas realizadas, trabajos por entregar. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un estudiante muy independiente. En mi caso, como les mencioné anteriormente, que yo tengo 800 estudiantes, hay muchos que nunca ni los llego a conocer, porque ellos completan sus actividades, realizan su trabajo de forma independiente, hacen sus exámenes, envían sus tareas, y si no tienen consultas porque el material que se le presentó fue suficientemente claro, nosotros no llegamos a interactuar con ellos. Todo esto es parte de lo que se espera en el modelo pedagógico. Alguien que todas estas autorregulaciones, el ser autodirigido, el ser independiente, la organización y la responsabilidad van muy de la mano. Nosotros no les decimos a ellos, bueno, en este mes yo lo voy a ver tantas veces, nosotros solo le damos una meta a final de mes y él por sí mismo define y organiza su tiempo. Entonces,
Estas características son las que rigen el modelo pedagógico y rigen todas las actividades. No sé si habrá alguna duda antes de ingresar a nuestra próxima parte. Todo De está igual súper claro. Ok, de igual manera, si más adelante hay algún aspecto del modelo pedagógico que les llegue a surgir duda, con muchísimo gusto lo podemos retomar. Ahora continuamos con nuestra segunda sección, que es la parte más práctica y donde vamos a poder observar cómo nosotros, porque si es una práctica, es una sección más personalizada, cómo nosotros como cátedras de lengua hemos tomado el modelo para la parte virtual. ¿Cuáles han sido nuestras estrategias y cuáles son nuestras recomendaciones? Adelante. La segunda parte, compañeros, queremos compartir con ustedes algunas ideas prácticas que han resultado de nuestro quehacer pedagógico, de nuestra interacción con el estudiantado y por supuesto que responden a ideas o a sugerencias, a recomendaciones que procuramos poner en práctica y que nos han ayudado y que a lo mejor tal vez ustedes podrían considerar también en sus espacios y que les puede ayudar también en este desarrollo de la pedagogía en ambientes también virtuales, en ambientes diferentes que hemos tenido que afrontar a partir de la situación de la pandemia. Entonces, aquí inclusive, si alguno quiere participar, siéntase con la libertad también de hacer algún comentario. Si quisiera también ampliar alguna de las temáticas, puede hacerlo y lo podemos también conversar, porque la idea es que podamos tener esto como un conversatorio. Y recuerden que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pueden plantearla, pueden hacerla en el chat y al final podemos también abordarla para poder ampliar si necesitamos ampliar alguno de los aspectos. En la parte de ideas prácticas que nos han ayudado en nuestro trabajo, una primera idea práctica es lo que llamamos grabación de la propuesta pedagógica o grabación de lo que llamamos la tutoría de la clase versus una transmisión en vivo. Son dos diferentes mecanismos. Si se graba la sesión de antemano, pues eso sería un excelente recurso para los estudiantes, porque ellos después pueden volver a repasar, si quieren volver a revisar el material 1, 2, 3 veces, la sesión queda grabada, pero es un buen recurso, es excelente, ¿verdad? Pero la propuesta no permite interacción. Mientras que en la transmisión en vivo, pues entonces se permite que haya interacción, los estudiantes pueden interactuar entre ellos si hay alguna actividad interactiva. También se puede grabar y también les puede quedar como un recurso que ellos después pueden revisar y pueden también tenerlo como un recurso para repasar también todo lo que se manejó durante la sesión. De hecho, hoy se está grabando la sesión y esto va a ser un recurso que también va a ser utilizado por algunos de los compañeros que no nos pudieron acompañar hoy. Entonces pueden ver que hay dos ideas que se pueden utilizar. Se puede grabar, ¿verdad? Entonces es asincrónica y entonces se les provee a los estudiantes y el estudiante puede entonces verla dependiendo de la disposición del tiempo que ellos puedan tener, o una transmisión en vivo que los obliga a estar en un momento específico dentro de la propuesta, y también tiene otras ventajas. Entonces son ideas que podemos considerar a nivel del desarrollo del trabajo. Número 2 tiene que ver con la cámara, y tal vez para que podamos interactuar un poquitito, ustedes pueden poner en el chat qué opinan. Nosotros consideramos que es importante que el docente o el tutor, la persona que está mediando, el profesor, siempre pueda tener la cámara, ¿verdad?, encendida, que pueda estar disponible. ¿Para qué? Para darle una personalización a la propuesta que se está haciendo, al desarrollo de la lección. En este momento yo tengo la cámara encendida, entonces eso le da personalización al momento, eso le da también un sentido de estamos aquí conversando, y si la apagara, entonces, aunque me pueden seguir escuchando, pues ya le quita un poquitito de, ¿verdad?, de esa idea de personalizar la comunicación. Entonces, la sugerencia, la idea es que
en la medida de lo posible se pueda tener siempre la cámara encendida, se pueda compartir la cámara para el momento de la conversación. En el chat quisiera preguntarles, compañeros, ustedes pueden opinar en el chat. ¿A ustedes les gusta la idea de tener la cámara encendida como un mecanismo de personalizar la propuesta que están haciendo o ustedes piensan que no afectan? Quiero escuchar a algunos. ¿Qué me dicen? Melina indica que le gusta tener la cámara siempre encendida. A mí también, Melina, a mí me gusta tenerla siempre encendida. José Miguel dice, totalmente de acuerdo, cámara encendida. Jeffrey dice, en mi opinión, me gusta tener siempre la cámara encendida y que mis alumnos y alumnas también. Sí es cierto, Jeffrey, nosotros también luchamos con que los estudiantes puedan tener sus cámaras encendidas, ¿verdad? Porque apelan a ese derecho de que, bueno, yo no quiero tener la cámara encendida, pero también nosotros los motivamos. Tratamos de venderle muy bien esa idea de que estamos en un espacio que a pesar de que es virtual no tiene que ser impersonal, sino que también puede ser un espacio donde podemos compartir y ese espacio se da cuando podemos tener las cámaras encendidas. Daniela Soto dice cámara encendida, Amanda nos dice sí, para mí es primordial. Totalmente de acuerdo, compañeros, o sea, es primordial, es importante la cámara tenerla encendida, le da ese sentido de que estamos aquí reunidos y estamos conversando entre nosotros. Marianela nos dice, a mí me gusta con la cámara encendida, pero me siento mal porque casi todos los estudiantes las tienen apagadas. Pues puede darse esa situación, Marianela, correcto, de que, pero creo que si es el tutor, si es el profesor, si es el facilitador, si es la persona que está en este momento guiando la conversación, me parece que es importante para que los demás puedan sentirse parte de la conversación y por supuesto se les vende la idea a los estudiantes de que también puedan sentirse con libertad de aprender. A veces no se hace, por lo menos nos sucede mucho en la UNED, que no lo hacemos más por la cuestión de que se vuelve muy pesada la sesión. Entonces, si todos tienen las cámaras encendidas, entonces eso hace que la sesión se vuelva más pesada y entonces algunos estudiantes comienzan a experimentar algunas dificultades técnicas, la sesión tal vez comienza a hacerse un poquito más pesada y eso puede poner un poquito de dificultad. Entonces esas cosas tienen que ponerse también, ¿verdad?, en balance. Melina dice, me gustaría que los estudiantes también, claro, creo que es una buena idea y creo que podemos venderles, motivarlos a que ellos también lo puedan hacer, o por lo menos al menos que lo puedan hacer cuando tienen que hacer presentaciones. Nosotros sí lo tenemos como regla, cuando ellos van a presentar, sí les indicamos que tienen que poner su cámara encendida para poder certificar y verificar que son ellos los que están haciendo la presentación. José Miguel nos dice exacto, uso estratégico de la cámara no siempre es necesario. Perfecto. Seguimos adelante. En relación con el video, una idea práctica en relación con el video es que se sugiere que no tengamos videos en las sesiones que sean muy largos, sino tener videos cortos. Si estamos pensando en un material y el material es de 15 minutos, es mejor tener materiales de videos que sean cortos. Esto para poder trabajar la parte de la atención, esto para poder trabajar también inclusive que un video corto y se puede hacer un pequeño task después del video y entonces ayuda también en el aprendizaje, ayuda también en la atención de los estudiantes en lugar de tener un video enorme de 15 minutos. La recomendación es tener videos cortos. Revisar y editar los recursos que se utiliza es importantísimo, principalmente nosotros que trabajamos en idioma, es importante que podamos revisar y editar los recursos, siempre buscando de que vayan casi que impecables, principalmente la parte de la ortografía. Somos de idioma y entonces es importante que cada recurso que vamos a utilizar, sea un handout, sea inclusive una presentación de PowerPoint, sea cualquier material que vamos a utilizar, la recomendación es que lo podamos revisar con cuidado, precisamente para prevenir que el material no presente errores ortográficos. Me parece que es importante que se haga siempre una revisión cuidadosa, nos tomemos el tiempo para hacer esa revisión cuidadosa. Creo que en estos espacios, y no solamente en estos espacios virtuales, sino también en los espacios presenciales, en cualquier espacio, la parte de las instrucciones siempre es esencial. Las instrucciones que vamos a dar para los diferentes, para
que se va a presentar a los estudiantes, las instrucciones deben de ser clarísimas. El estudiante debe saber 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, lo que se espera de él, cómo se espera que lo haga, con qué formato, con cuánto tiempo. Entonces, la parte de las instrucciones viene a ser esencial en cualquiera del modelo que podamos tener y en cualquiera de las actividades que estamos mediando. Nosotros en la cátedra de enseñanza del inglés tenemos una regla, y es que no iniciamos ninguna de las tutorías o ninguno de los espacios en donde vamos a estar juntos sin antes presentar la agenda, y le decimos a los estudiantes, estos son los objetivos que tenemos planteados para hoy. Estas son las actividades que tenemos planteados, que ustedes tenían que venir preparados para hacer su presentación oral, o para hacer su discusión en clase, o para hacer su discusión escrita, o para hacer. Entonces, la agenda les dice, es esto lo que vamos a hacer, y va a ser evaluado con este porcentaje de acuerdo con las instrucciones que estaban en la propuesta, en este caso, en la orientación académica. Otra cosa que también hacemos dentro de las sesiones es que les vamos indicando qué es lo que ya ¿Qué se ha cubierto del plan? Entonces, en la segunda sesión les vamos a decir, en la primera sesión recuerden que trabajamos esto. Entonces, a nivel de la propuesta de evaluación, ya cubrimos este porcentaje, ya cubrimos esta actividad. Entonces, los estudiantes están monitoreando también qué han hecho y hacia dónde vamos en función del alcance de los objetivos. Todo eso también de la mano de la parte de las instrucciones, que el estudiante sabe con claridad qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, dónde tiene que hacerlo, en qué formato tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo, si hay un deadline, si hay una fecha de entrega y todo. La parte de instrucciones es clave. Estoy casi seguro que todos ustedes, compañeros, colegas, luchamos con nuestros estudiantes a nivel de las instrucciones, ¿verdad? Que sabemos con claridad y de antemano que les dimos instrucciones que eran 1, 2, 3, 4, y a veces los estudiantes entendieron 7, 8, 9, o les dimos A, B, C y D y el estudiante entendió J, K, L. A veces también tenemos que luchar con esa parte de instrucciones, por eso la claridad se vuelve sumamente importante. Una siguiente idea es lo que tiene que ver con los recursos de acceso libre. Nosotros trabajamos mucho la parte de recursos que ya están disponibles, ¿verdad? Que son de acceso libre y que vamos a invertir un poquito de tiempo revisándolos, asegurándonos que son materiales útiles, materiales que se pueden utilizar, que van a venir a ayudarnos en el alcance de los objetivos, y no empezamos de cero, porque si vamos a empezar de cero, pues por supuesto vamos a utilizar más tiempo. Entonces, mejor utilizamos materiales que están bien hechos, que están disponibles, que ya fueron elaborados por otros, que son de acceso libre, que no tenemos problema con el copyright, y se vienen a incorporar también en nuestra propuesta, en la propuesta que tenemos ¿verdad? En los diferentes cursos. Me parece que eso es importante. Y por supuesto, la idea de actividades interactivas. Eso va a ser clave principalmente en las poblaciones que estamos teniendo, poblaciones muy jóvenes. Entonces, ellos van a querer tener actividades donde pueden interactuar con sus compañeros. Aquí las sugerencias que se pueden utilizar, lo que llamamos una actividad para empezar, un warm-up, un icebreaker, o podemos utilizar un community builder, o podemos utilizar actividades que los disponen, que les ayudan la motivación, que les ayuda a prepararse también para lo que van a preparar y donde pueden interactuar, que se vuelve también clave en ese sentido. Nosotros en la cátedra, por ejemplo, utilizamos foros académicos que son ya propuestas más formales a nivel de la evaluación, pero procuramos que sean foros que sean bastante interactivos, donde le responden a un compañero, le hacen una segunda respuesta a otro compañero, donde trabajan también proyectos que lo hacen en colaboración. Entonces, todo este tipo de actividades interactivas permite que las propuestas que estamos haciendo sean propuestas más atractivas, sean propuestas que incrementan la motivación, y el estudiante quiere venir y quiere participar y quiere ser parte también del aprendizaje a través de lo que estamos proponiendo. Estas son algunas ideas prácticas que les comparto. Espero que puedan ser provechosas. Hay algunas preguntas puntuales en el chat que vamos a abordar al final. Ana puso una pregunta por ahí y Jeffrey también una pregunta por ahí. Con mucho gusto la voy a abordar al final. Ahora le voy a dar el espacio a Elizabeth para que siga con algunas otras ideas prácticas.
Muchas gracias, Tobías. Como vimos con el asunto de las ideas prácticas, hay algo aquí muy importante y es que son ideas muy aterrizadas. No se trata de complicarnos. Nosotros, pues a pesar de que en la UNED tenemos una experiencia de distancia de educación virtual, lo cierto del caso es que a raíz de la pandemia fueron muchísimas las cosas que tuvimos que adaptar, que mejorar, que reevaluar. Sin embargo, siempre un principio básico para nosotros es mantener las cosas lo más aterrizadas posibles, ir trabajando sobre la marcha, ir mejorando y pues obviamente también innovar, pero irlo haciendo de una forma dosificada, paulatina, de manera que no se salga de las manos, que no se salga de control. Como como dicen popularmente, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces sí, pues irlo trabajando de una forma que sepamos que va a tener un resultado, ¿verdad? Aquí me voy a referir a algunas ideas que se relacionan tanto con el modelo pedagógico que nos explicó Mónica, también que se relacionan con algunas de las cosas que nos mencionó Tobías. Entonces, ahí se van concatenando, ¿verdad? Un principio importante, una idea importante es con respecto al tipo de actividades. Ya Tobías nos hizo una referencia a esto. Actividades diferentes como un medio para motivar la dinámica de la clase. Nosotros en las tutorías que son sincrónicas tenemos actividades evaluadas. Entonces es muy importante porque tenemos estudiantes que de pronto son muy tímidos, de pronto son muy pasivos, de pronto son muy indiferentes. Entonces es importante también nosotros como docentes, parte de nuestra responsabilidad, guiarlos a ellos y a ellas hacia una participación más dinámica, de manera pues también que obtengan su nota, ¿verdad? Si bien es cierto, son adultos, no se les puede obligar, es una forma de no solo mantener una tutoría amena, sino también de ayudarles a ellos a buscar una participación más activa. Estas actividades diferentes pueden ser, por ejemplo, por medio de herramientas de cuestionarios, de coevaluación, de actividades de participación que sean evaluadas y con la intención de fomentar la participación y evitar formatos pasivos. Aquí hay algo muy importante que utilizamos nosotros en las tutorías sincrónicas, y son, por ejemplo, los breakout rooms o las salas. Obviamente esto depende mucho de la herramienta de videocomunicación que estemos utilizando, porque no todas tienen las mismas bondades, pero si estamos utilizando, por ejemplo, Zoom, sabemos que esta es una forma muy eficiente de hacerlos trabajar a ellos en grupos pequeños. Sin embargo, si estamos utilizando alguna otra herramienta de videocomunicación, pues tendremos que adaptarnos a las propiedades que tengan estas herramientas. Nosotros, por ejemplo, y aquí me quiero referir un poquito a lo que nos mencionaba Tobías del uso de la cámara. Nosotros tenemos tutorías de asistencia obligatoria. Entonces, los estudiantes reciben un comunicado en el cual se les indica que para que ellos se les considere presente en la tutoría y se les pueda evaluar, tienen que utilizar la cámara. Si un estudiante se conecta sin cámara, sin audio, el estudiante se considera ausente. Porque necesitamos una evidencia de que el estudiante está participando activamente. Entonces, el estudiante no es que se le va a mostrar la salida, ¿verdad? Pero sí se les deja claro que un estudiante que no tiene presencia no se le va a calificar, ¿verdad? Entonces, esto también es como parte de esa motivación a que el estudiante participe más activamente durante las tutorías. Otra cosa muy importante es conocer la población meta. Ya lo mencionaba yo en un principio con respecto a los rangos de edad que tenemos en la universidad, con respecto al género. Ya lo mencionó Mónica también cuando hizo referencia al modelo pedagógico de cómo la universidad se va rejuveneciendo con el paso del tiempo. Yo recuerdo que yo escuché acerca de la UNED en primera instancia hace muchos años, en los 80, cuando mi tío estudiaba en la UNED, y esa era la idea que teníamos de la UNED, de la persona adulta, ¿verdad? En un rango
más amplio, ¿verdad? De una persona más adulta estudiando en la UNED que probablemente empezaba a estudiar en una etapa más tardía de su vida. Sin embargo, la UNED ya no es lo que conocíamos en los 80, como lo dijo Moni, ni en los 90. Es una universidad cada vez más joven. En algún momento escuché también que se referían a nosotros como la Universidad de las Mujeres. Y es cierto, las 2/3 partes, como les dije en un principio, de nuestros estudiantes son mujeres. Entonces, conocer esa población meta es muy importante para nosotros a la hora de hacer una propuesta pedagógica. Es importante saber que tenemos un rango de edad mayoritariamente de 21 a 25 años. Es importante para nosotros saber que tenemos una población mayormente femenina, no solo en enseñanza del inglés, porque ya sabemos que en educación hay una tendencia, o ha existido una tendencia a que una mayor cantidad de mujeres también depende del área, lleven ese tipo de carreras, ¿verdad? Sin embargo, en la UNED es prácticamente en toda la universidad, entonces sí es muy importante de tener eso presente. ¿Por qué es importante conocer la población meta? Bueno, ya sabiendo esto, sabemos que es una población joven, sin embargo, es importante que tengamos presente que son adultos, no hacerles o no mostrarles opciones infantilizadas. Sí tiene que haber un tema de actualidad, el tema de actualidad es importante, sin embargo, siempre tomar en cuenta cuáles podrían ser sus intereses. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos grupos muy heterogéneos. Podemos tener estudiantes en un grupo de 10 personas de cada rincón del país. Entonces, tienen realidades muy diferentes. Eso es importante también para nosotros conocerlo. Nosotros cuando recibimos la información de matrícula siempre sabemos de qué centro universitario provienen nuestros estudiantes. Y para nosotros, para diferentes tomas de decisiones, para diferentes situaciones, siempre es importante tener eso presente. O sencillamente para ponerles un rostro a los grupos, también es importante saber de dónde provienen ellos. En la universidad los estudiantes se identifican casi que en segundo plano, de acuerdo a su centro universitario de procedencia. Obviamente, primero como estudiantes, como individuos, y segundo punto, para ellos es muy importante identificar de qué centro universitario provienen. Otra cosa importante con respecto al conocer la población meta es que esto nos permite centrarnos en el estudiante, y esto es una idea que permea lo que son las tutorías, permitir que ellos lideren las discusiones, obviamente presentando actividades, situaciones que sean de su interés, pero permitirles a ellos tomar un rol más activo dentro de la tutoría, en la medida de lo posible, siendo líderes dentro de estas propuestas. El siguiente punto que tenemos es la atención individualizada, y esto ha sido un tema, sabemos que, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica se ha acostumbrado las horas de atención de estudiantes. Nosotros en la UNED, por nuestra propuesta pedagógica, no hemos acostumbrado a tener una atención de estudiantes en el one-on-one, ¿verdad? El face-to-face, la forma presencial. Sin embargo, siempre hemos tenido canales abiertos para lo que es la atención de estudiantes. Pero esto, a partir de la pandemia, tomó una relevancia completamente, ¿verdad? Se salió tal vez de lo que teníamos antes, se salió un poquito de las manos, porque el estudiante pasó de ver a su tutor al menos 4 veces durante un cuatrimestre a no verlo más. Entonces, debimos de una forma de la noche a la mañana buscar formas de acercarnos más a los estudiantes. Aquí hay algo muy importante que hay que considerar, y es que nosotros tenemos una estructura organizacional muy diferente a otras universidades. Entonces, tenemos ciertas libertades, por decirlo de alguna manera. Tobías, Mónica y yo nos encargamos de cátedras, coordinamos cátedras. Eso nos permite tener un acercamiento o tener una organización, un control de ciertos aspectos que los tutores, que nuestros docentes no tienen el tiempo para hacer. Por ejemplo,
los comunicados hacia los estudiantes. Muchas veces los docentes no, dentro de sus cargas académicas no tienen estas funciones, que es algo que nosotros perfectamente podemos tomar. Entonces, ¿cómo hacer una atención individualizada si no tenemos la presencialidad? Bueno, por los medios digitales de comunicación. Una estrategia que yo personalmente estoy utilizando en mi cátedra, esto debido a que yo recibo los estudiantes de nuevo ingreso en diplomado, es por medio de infografías. Les voy a mostrar un ejemplo de las infografías que he utilizado en la cátedra, que ha sido bastante útil. Por ejemplo, les envío infografías con respecto a las fechas de las tutorías, les recalco cada vez que sea necesario cuál es el medio de entrega de estas tutorías, en dónde van a encontrar los enlaces, también las pautas a seguir en una tutoría con respecto al código de vestimenta, con respecto al uso de la cámara, con respecto al espacio en el que ellos tienen que tomar las tutorías. Cuando se acercan los exámenes, les mando un recordatorio de cuáles son estos horarios, en dónde van a encontrar las herramientas de exámenes, y incluso en algunos casos les incluyo algunas instrucciones básicas con respecto a los exámenes. Y, por ejemplo, en el caso de las asignaturas con un componente oral, antes de la prueba les mando un recordatorio de, por ejemplo, cuáles son los requisitos, a qué hora deben conectarse, por qué medio, cuáles son las necesidades técnicas que van a tener, etcétera. Toda esta comunicación hacia estudiantes nos ha facilitado ese acercamiento con el estudiante. Ha sido una forma de darles acompañamiento. No estamos en las oficinas, entonces el estudiante, aunque quisiera visitarnos en las oficinas, pues no nos va a encontrar ahí. Tampoco es que acostumbraran a ir mucho, ¿verdad? Porque por la naturaleza de la universidad, que estamos en todos los rincones del país, es algo que no se acostumbra, es muy raro recibir estudiantes en las oficinas. Sin embargo, esto, al menos en mi cátedra de lengua inglesa, me ha permitido un acercamiento con los estudiantes, de tener yo esa comunicación directa con ellos, y que ellos, en caso de preguntas, me las devuelvan. Es algo muy sencillo. Yo sé que no estoy inventando aquí el agua tibia, pero a mí por lo menos me facilitó la comunicación con los estudiantes de una forma increíble. Algo tan sencillo como hacerles una infografía. ¿Qué es lo que sucede? Los estudiantes, toda esta información que yo les acabo de mostrar ya la tienen. Ellos la tienen en sus entornos virtuales, las tienen en sus orientaciones académicas. Sin embargo, sabemos que hay estudiantes que no saben en dónde buscar la información, que no les gusta buscar la información por diferentes motivos, ya sea porque no tienen tiempo, porque les da pereza, etc. Entonces, yo busqué esta forma de acercarme a ellos y también de curarnos nosotros en salud, ¿verdad? En la cátedra. Este tipo de informaciones a mí me ha ahorrado una cantidad importante de apelaciones y de reclamos, porque las apelaciones y los reclamos los manejamos nosotros como encargados de cátedra. Y esta comunicación con ellos a mí me ha permitido bajar esa cantidad de apelaciones y de reclamos. Otro punto importante sería el siguiente: expectativas razonables. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en nuestros entornos virtuales, en nuestras asignaturas, en nuestras tareas, y es tener una idea clara y razonable de lo que es tiempo versus tarea. ¿Cuánto tiempo le debo asignar a una tarea? ¿Cuánto tiempo necesita un estudiante para hacer una devolución de una, qué sé yo, un rewrite? También el nivel de formalidad que le estoy pidiendo y la extensión que le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos de la presencialidad a la virtualidad, en muchas ocasiones se pierde perspectiva. Se pierde perspectiva de cuánto un estudiante es capaz de hacer. En la presencialidad, ya que nos formamos nosotros en la presencialidad como estudiantes de primaria, de secundaria, universitarios, e incluso empezamos nuestra práctica profesional en la presencialidad, es algo que es muy fácil de manejar. Hacemos el planeamiento y decimos, así, esta actividad 10 minutos, esta actividad 5 minutos, que me escriban esto. Eso lo tenemos como muy a la mano, pero a la hora de pasar a la virtualidad,
se pierde un poquito la perspectiva. Creemos que tal vez el estudiante va a estar 24/7 frente a la computadora, o tal vez no tenemos esa consideración de darles tareas que ellos puedan realmente hacer dentro de los tiempos que tienen o que tenemos, ¿verdad? Otro punto muy importante es la repetición de prácticas exitosas. Esto es muy importante porque nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Niveles de ansiedad en estudiantes, niveles de ansiedad en docentes. ¿Por qué niveles de ansiedad? Porque el estar haciendo cambios de una actividad evaluativa a otra crea mucha incertidumbre. Eso de pronto del estudiante llegar a un examen y no saber qué formato va a tener, de tener que hacer una tarea y el formato es completamente nuevo. En este caso, nosotros lo que hacemos es repetir las prácticas exitosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en mi cátedra yo lo que coordino son cursos de fonética, gramática, conversación y redacción. Entonces, todos los quizzes de todas las asignaturas se hacen al final, después de la tutoría, por ejemplo. Pero semanas antes de ese quiz, ellos tienen lo que llamamos un mock quiz, que es un quiz de práctica. ¿Qué es la idea con este quiz? Y así se lo hacemos saber a los estudiantes. No se trata de que ellos van a hacer un quiz igual, ¿verdad? De práctica para que saquen un 100, no, esa no es la idea. La idea es que ellos practiquen en la plataforma y tengan un formato similar. Y este mock quiz pueden hacerlo tantas veces como ellos quieran. Entonces, cuando llegan al quiz, ya saben, por ejemplo, que si es un drag and drop, qué es lo que deben hacer. Ya saben que si tienen que grabar, que va a ser por Poodle, y ya saben cuáles son los pasos a seguir. Ya saben que si tienen que ver un video o escuchar un audio, hay ciertas características técnicas que tienen que garantizar que tengan su computadora. El tipo de ítems, tratar de que sean similares, de manera que el estudiante no se encuentre con algo que no sabe cómo hacer en la virtualidad, porque es muy diferente hacerlo en papel. Si hacemos un match o si hacemos un short answer en papel, eso es muy simple. Pero en la virtualidad es diferente, ¿verdad? Es diferente, depende mucho del tipo de navegador que ellos utilicen, depende mucho del tipo de equipo que ellos tengan. Entonces sí es importante que este tipo de prácticas o de ejercicios ellos lo hagan más de una vez, ¿verdad? Incluso que si llegan al examen ordinario 1, que le llamamos nosotros al midterm, u ordinario 2, que sería el examen final, que no tengan ítems que ellos nunca hayan realizado. Esto es muy importante. Esto también es una forma importantísima de bajar la cantidad de quejas, de reclamos, y pues obviamente hay menos afectación en las notas de los estudiantes, considerando que las instrucciones, los objetivos estaban claros. Y con respecto a los docentes, pues obviamente baja el nivel de ansiedad porque no está el factor sorpresa de qué resultado voy a obtener. Ok, tenemos este quiz con este nuevo ítem, ¿verdad? No sé cuántas quejas voy a tener, no sé si lo van a poder hacer. Entonces, el saber que ya los estudiantes lo han realizado anteriormente con éxito nos da muchísima tranquilidad. Aquí es muy importante en este punto aclarar que nosotros en la UNED tenemos los cursos colegiados. Por ejemplo, en mi cátedra, si yo tengo 7 grupos de conversación, los 7 grupos tienen exactamente el mismo cronograma de actividades y tienen exactamente las mismas actividades evaluativas, exactamente a los mismos tiempos. Entonces, esto es importante de mencionar acá porque no se trata de que, por ejemplo, si Tobías es tutor de mi cátedra, él está repitiendo estas prácticas exitosas, pero tal vez Mónica, que es tutora en mi cátedra, no lo está haciendo. No, en este caso, tenemos la tranquilidad de que al ser colegiados, vamos trabajando sobre esa misma línea. El siguiente punto, la planificación previa. Yo diría que si algo caracteriza a la UNED es precisamente la planificación previa. Y aquí me refiero a lo que es orientaciones académicas o programa del curso. Aquí me refiero a lo que son entornos virtuales que trabajamos desde un cuatrimestre antes. Entonces, ¿qué sucede? Y esto ya Mónica y Tobías en algún momento lo mencionaron. El estudiante cuando matricula, él ya tiene acceso a las orientaciones académicas. El estudiante debe matricular ya sabiendo cuáles son las fechas de exámenes, cuáles son las fechas de entregas de tareas,
de manera que ya el estudiante puede planificar todo su cuatrimestre. De la misma manera el docente. El docente, desde el momento en que tiene el curso asignado, ya sabe cuáles son todas estas fechas de revisión, de entrega de tutorías sincrónicas. Entonces, esto nos da muchísima tranquilidad de que ya al estar todo planificado, y intentamos, ¿verdad?, que planificado no significa que está perfecto. Lo que nos da la tranquilidad es de que si hay que hacer ajustes sobre la marcha, van a ser pocos. Ya, por ejemplo, las orientaciones académicas están listas o están trabajadas desde un cuatrimestre antes. El estudiante unas 2 semanas antes de matricular ya las tiene disponibles. Igualmente los tutores, los entornos virtuales se diseñan un cuatrimestre antes, de manera que no vamos sobre la marcha viendo qué hacemos, no vamos sobre la marcha viendo qué evaluamos. Ya todo está claramente definido. Con esta planificación no solamente les damos las fechas, también les damos descripciones de las actividades evaluativas. Ya el estudiante sabe exactamente qué se espera de él o de ella en cuanto a objetivos generales, objetivos específicos. Hay un cronograma claro, no solo de entrega, sino también de devoluciones. El estudiante o la estudiante ya sabe en qué momento el tutor le va a dar realimentación. Y también en la planificación previa tenemos lo que son planes de contingencia. Aquí, al menos en la cátedra que yo coordino, los planes de contingencia se manejan en el equipo docente. Para nosotros sí es importante que haya un plan B, porque a veces es necesario. De hecho, el año pasado, cuando pasamos de la bimodalidad a la presencialidad, a la virtualidad total, sí tuvimos que recurrir a planes de contingencia. Sin embargo, para nosotros es importante que sea algo de conocimiento de los docentes y que se le comparte a los estudiantes en caso de ser necesario. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, el primer cuatrimestre fuimos más abiertos con los estudiantes, más transparentes, y el segundo cuatrimestre ya pues algunos querían agarrar estos planes de contingencia como un derecho adquirido. Entonces decían, bueno, es que yo no iré a la tutoría, pero yo quiero que me hagan esto. No es así, ¿verdad? No es así. Entonces, ahora somos un poquito más cuidadosos con esos planes de contingencia que tanto debe el estudiante saber y en qué momento. No es que sea un secreto, sino en qué momento el estudiante debe saber de este plan de contingencia. Y una cosa muy importante para nosotros como parte de esta planificación previa es también que el estudiante, por ejemplo, nosotros tenemos 4 tutorías sincrónicas de asistencia obligatoria. Son 4 tutorías nada más. Nuestro modelo es muy diferente a otras universidades públicas. El estudiante debe tener ya antes de cada tutoría por lo menos 2 semanas de estar estudiando los contenidos. Y en esta tutoría el estudiante lo que va es a resolver dudas y a practicar. Y es un tiempo muy limitado, no tenemos tiempo que perder. Entonces, para nosotros es muy importante que el estudiante, antes de llegar a esa tutoría, ya tenga los materiales que va a utilizar, que sean adicionales. Si el docente de pronto va a hacer actividades adicionales de práctica, es muy importante que el estudiante tenga estos materiales al menos, mínimo, un día antes, que los tenga descargados. Los docentes los publican en un foro de anuncios dentro de las plataformas virtuales, de manera que al llegar a la tutoría no tengan que empezar a buscar. Y se les dice a los estudiantes, cuando empiece la tutoría, tienen que tener todos los materiales a mano, incluso las actividades o los materiales adicionales que hayan enviado los docentes para la tutoría. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. El siguiente punto es con respecto a los entornos virtuales, que deben ser amigables e intuitivos. Es muy importante mantener una interfaz simple, evitar adornos, no poner imágenes que sean adornos. Si la imagen no va a tener un propósito, es mejor no ponerla. Evitar las herramientas poco relevantes. Igual, si vemos de pronto una página que tiene una herramienta muy bonita, pero no va a agregar nada de valor, es mejor no incluirla. Con respecto a la interfaz simple, nosotros en las cátedras
lo que hacemos es que tenemos una estructura por cátedra. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que están llevando los cursos de la cátedra de lengua inglesa saben que van a encontrarse en los entornos. Ellos saben cuál es nuestra organización visual de un entorno. Eso lo que hace es lo que logra es una navegación muy predecible. El estudiante sabe que lo primero que van a encontrar son los pasos a seguir, los objetivos específicos, luego saben en qué orden van a encontrar los recursos, saben exactamente en dónde van a estar los quizzes y exámenes, de manera que ellos no se pierdan en la plataforma. Esto es súper importante, súper importante. Nosotros recibimos estudiantes con, ya lo vimos, ¿verdad? Pues los rangos de edad, el género y también el asunto del zonaje. Y hay estudiantes de todos los estratos sociales. Entonces tenemos estudiantes que de pronto el conocimiento que tienen de las tecnologías es poco. Incluso tenemos estudiantes, aunque suene increíble de decirlo, pero creo que no pasa solamente en la UNED. Yo fui también profesora en la UCR y me pasó en la UCR de estudiantes que no conocen la herramienta de scroll down. Y de pronto ellos, todo lo que ven en la pantalla, en la imagen, ¿verdad? Inmediata, es lo que ellos creen que hay en el entorno. Y esta parte de scroll down o hacer los movimientos de derecha a izquierda, hay estudiantes que no los conocen. Entonces, una navegación predecible, una interfaz simple, de lectura fácil, que responda a las expectativas de los estudiantes es lo que se necesita. Nosotros en la UNED, ahora más que nunca con el asunto de la pandemia, hemos centrado al tema del DUA, del Diseño Universal de Aprendizajes. Entonces lo que mencionaba Mónica, ¿verdad? Con respecto a las fotos, con la descripción y todo esto, son cosas que se van incorporando poco a poco en todos los entornos, de manera que estos estudiantes encuentren entornos más intuitivos y más fáciles de utilizar. Ya por último tenemos el tema de los quizzes y las tareas. Nosotros con las tareas lo que hemos encontrado que es lo mejor que podemos hacer hasta el momento, ¿verdad? No es que sea la respuesta definitiva, pero hacer un tipo de scaffolding. El estudiante, por ejemplo, en una asignatura como gramática, con tantos contenidos, gramática es una asignatura que por lo general a nuestros estudiantes les cuesta un poquito más. Esas tareas que vayan haciendo un scaffolding en cuanto al nivel de dificultad, es muy importante también dosificar los contenidos. Una forma, y aunque suene un poquito extremo, pero una forma de obligarlos a estudiar muchas veces es por medio de estas tareas, porque de otra manera no acceden a los contenidos y ¿verdad? Los resultados pues son menos favorecedores. Entonces, con respecto a las tareas, esa característica del scaffolding. Y con respecto a los quizzes, lo que les mencioné anteriormente, de la repetición de prácticas exitosas. Nosotros sí es importante mencionar acá que con los quizzes y las tareas a los estudiantes, por ejemplo, les damos un rango de 2 o 3 días en el cual ellos pueden realizar la tarea en cuestión, el quiz en cuestión, si están temporizadas, qué sé yo, tienen una duración de 25 minutos en 3 días, pueden hacerlo en cualquier momento, pero 25 minutos de tiempo para completarla. Lo que sí es importante es que ellos van a tener las instrucciones generales de estos quizzes y tareas desde el inicio del cuatrimestre. De manera que no es que llegó la fecha del quiz y hasta ahora me voy a dar cuenta que hora empieza, hasta ahora me voy a dar cuenta que hora termina y hasta ahora me voy a dar cuenta de cuáles son los pasos básicos, instrucciones generales para llevar a cabo estas tareas. Entonces, en ese caso, esas características, esos aspectos son muy importantes de tomar en cuenta. Eso sería de mi parte las ideas prácticas. No sé si tienen alguna pregunta. Hay varias en el chat que no sé cómo las podríamos abordar. Voy a dejar de compartir porque como estaba compartiendo no puedo ver el chat. Okay. Tal vez como Perfecto. él estaba conversando puede empezar. Y la pregunta de Jeffrey para vos, Eli, dice ¿cuánto duran aproximadamente sus tutorías sincrónicas y más o menos cuántos son los tiempos de entrega de tareas que ustedes manejan? Ok, nuestras tutorías tienen una duración de 2 horas y media.
En esas 2 horas y media el formato es empezar con lo que es evacuación de dudas. Los estudiantes tienen que haber estudiado antes de llegar a la tutoría y tienen que llegar con dudas muy específicas al docente. Nosotros tenemos la herramienta del Q&A. A los estudiantes se les dice que las 2 semanas antes de la tutoría, ellos tienen que utilizar el Q&A para evacuar dudas. Entonces, la idea no es que ellos lleguen a la tutoría con todas las dudas, sino con las que no pudieran evacuar por medio del Q&A. Y después de eso, se hacen prácticas. Entonces, son 2 horas y media efectivas solamente, 4 veces por cuatrimestre. Y los tiempos de entrega de tareas que nosotros manejamos, depende de la asignatura. Por ejemplo, en cursos como fonética y gramática, que tienen varias tareas, que tienen quizzes, lo que tratamos de hacer es dejarles, por ejemplo, qué sé yo, en fonética tienen 3 tareas y en gramática tienen también 3 tareas. Entonces, lo que tratamos de hacer es que tratamos de evitar un traslape en la medida de lo posible, no siempre se puede, evitar un traslape de manera que si están entregando conversación, que no estén entregando gramática, que no estén entregando fonética. Entonces, los tiempos de entrega por lo general en tareas les damos 2 o 3 días. Y 7 días después el docente da realimentación. No sé, Jeffrey, si con eso contesto su pregunta, si era más específica. No, sí, Elizabeth, muchas gracias. Sí me queda claro. Con mucho gusto. Hay 2 preguntas también de Jeffrey y de Ana, y luego hay una pregunta para Mónica. Entonces, tal vez, Moni, me das un chancecito, respondo, y luego te doy el espacio para responder la tuya. Por supuesto. Preguntaba Jeffrey que si puedo explicar un poquitito a qué me refiero con Community Builder. El Community Builder es prácticamente lo que conocemos como un warm-up. Lo que pasa es que es un poquito más orientado a la parte de interacción, porque un warm-up, si bien es cierto, tiene la intención de preparar a los estudiantes, prepararlos para la lección, prepararlos a nivel del mood. El Community Builder tiene también esas intenciones, pero en interacción con los compañeros, porque también quiere construir, por eso es Community Builder, y lo hace en comunidad. Entonces, la intención es no solamente tener un tipo warm-up, pero sino que se haga en comunidad, en donde yo puedo interactuar con mis compañeros y entonces puedo construir. ¿Qué construyo? Construyo conocimiento uno con el otro, construyo también relaciones uno con el otro. Sabemos que para idiomas la parte de interacción, la parte de comunidad juega un papel muy importante. Entonces, esa es la idea de un Community Builder. Podría decirse que es un warm-up, pero un poquito más sofisticadito en el sentido de que tiene la intención más de construir. Construimos conocimientos juntos, construimos relaciones sociales también en comunidad. Por eso se le llama Community Builder y tiene una intención pedagógica también. Ana preguntaba sobre los videos, cuando yo me refería que la idea práctica es de usar videos cortos, en lugar de usar un video largo de 15 minutos, hacer videos cortitos. Sí, Ana, se refiere a videos que sean parte de la lección, que vas a utilizar como recursos para reforzar algún contenido, para referirte a alguna temática que estás tomando dentro de la propuesta. Entonces, sí, son ese tipo de videos que dicho sea de paso, y me parece que Eli lo dijo, lo importante aquí es bajar los videos y tenerlos ya, ¿verdad?, guardados en nuestras computadoras, tenerlos ahí como un recurso, porque no sabemos tal vez si lo tenemos de una fuente, que la fuente ya lo borre o lo quite, pero si ya los tenemos bajados en la computadora, eso nos ayuda. Perfecto. Veo que Ana tiene una pregunta con respecto a la cantidad de tutorías. Correcto. Sí. Tenemos 4 tutorías por cuatrimestre por asignatura. Ok. Ajá, son solamente 4, entonces los contenidos están dosificados. Para esas 4 tutorías, y eso es lo que tenemos. Eso es. O sea, estamos hablando de una tutoría al mes, prácticamente. A ver, depende, Ana. Nosotros, en la UNED, lo que es planificación previa no solamente es la cátedra, no solamente es la carrera, es toda la universidad. No es que nosotros trabajamos así y el resto de la universidad no. O sea, toda la universidad es súper planificada. Entonces, nosotros respondemos a un cronograma institucional
que nos hacen llegar a principio de año y entonces tenemos que apegarnos a los rangos que nos muestren en ese cronograma. Entonces, a veces se nos permite, depende de esas fechas, ¿verdad? Tenemos, qué sé yo, tutorías cada 2 semanas o de pronto el tercer cuatrimestre por lo general es más cortito del año. El año pasado tuvimos situaciones, ¿verdad? Obviamente por todo lo que sucedió con la pandemia, ¿verdad? Que hubo fechas que cambiar, cosas que cancelar. Entonces, claro, cancelaciones no significa que cancelamos las tutorías, ¿verdad? Eso está prácticamente escrito en piedra, ¿verdad? Son 4 tutorías y eso no se cambia. Pero sí es ese tipo de situaciones emergentes hace que a veces el espacio entre una tutoría y otra sea un mes, o sean 3 semanas, o de pronto son 2 semanas. Entonces, ahí sí dependemos de cómo va marchando la universidad. La pregunta para la doctora Mónica Chacón, ¿cuáles son las principales dificultades de los estudiantes de acuerdo a su experiencia? Esta consulta la hizo la compañera Melina, aunque ya ella no se encuentra, pues espero que tenga la oportunidad de ver el video. Y pues en mi caso hay diferentes retos que han tenido los estudiantes porque a diferencia de los estudiantes de la carrera, son estudiantes que llevan inglés técnico. El inglés 1030 que muchos de ustedes han dado o el 1033. Entonces es un inglés complementario a su carrera. No necesariamente es el curso más importante para ellos. A veces solo tienen uno, a veces solo tienen dos. Entonces no tienen las herramientas o el nivel de dominio lingüístico necesario. Entonces hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación principalmente porque sienten que no van a lograr a completar las tareas, los trabajos. Siempre que hay parte oral en uno o dos cursos, los estudiantes se vuelven muy ansiosos, se preocupan mucho, ya que no hay suficiente práctica en clase, porque contrario a los de la carrera, mis cursos no tienen asistencia obligatoria. Entonces, la parte oral, los estudiantes tienen que gestionársela de su manera. Sin embargo, la universidad a ellos les ofrece la oportunidad de llevar cursos libres de forma gratuita. Entonces, ellos pueden complementar su aprendizaje de la lengua por medio del centro de idiomas. Otra característica, o en mi caso, con respecto a lo del uso de la cámara, quisiera retomar lo que lo conversó Tobías, si debe estar prendida o no, y que esto logra interacción entre los participantes y el profesor. Nosotros no siempre podemos hacerlo porque, por ejemplo, las asignaturas de inglés para informática a veces son hasta 400 estudiantes por cuatrimestre que tenemos matriculados. Y aunque dividamos y hagamos más de 2 tutorías por cuatrimestre, quiere decir que vamos a recibir tal vez 200 estudiantes en una tutoría. Entonces, si les permitimos a ellos tener la cámara encendida, se vuelve imposible, no solo por el ancho de banda que algunos puedan tener, sino no los podemos ver a todos. Siempre va a haber alguno que va a dejar la cámara abierta y no se va a dar cuenta, o va a dejar el micrófono abierto y no se va a dar cuenta, pues son 200, a diferencia de nosotros que son máximo 15 o 20. Entonces nosotros también hemos buscado otras estrategias, como por ejemplo tener una cafetería en la que el estudiante se presenta, cuenta un poquito cada uno de ellos. Muchas veces podemos utilizar algún tipo de pregunta o o como mencionaba, creo que fue él, un tipo de icebreaker. Cuéntenos acerca de donde usted vive, por ejemplo, los de turismo, ¿cuál es el atractivo turístico de la zona donde usted está? Entonces cuentan algo de sí mismos. O utilice una foto y cuéntenos un poco de usted, de su mascota, creo que mencionó la compañera Ana antes de iniciar. Entonces, no se va a tomar tiempo de la tutoría, que a veces es muy limitado, para poder conocer, para poder crear cierta comunicación o cierta conexión con los estudiantes, ¿verdad?
sino que ya lo hemos hecho desde antes. Cuando ellos ingresan en este chat o en esta cafetería y cuentan un poquito de cada uno de ellos. En otra oportunidad, los compañeros de la carrera también lo hacían por medio de un video. Se presentaban el tutor y le pedían a los estudiantes que también lo hicieran un videito de 30 segundos en que cuenten un poco de ellos. No hay que llegar a detalles personales si la persona tutora o el estudiante no lo desea, pero es otra manera de crear como empatía, de crear ese acercamiento entre profesor y estudiantes a pesar de los medios virtuales. Creo que con la respuesta de la doctora Chacón terminamos nuestra participación. Les agradecemos esta excelente oportunidad de este conversatorio que nos ha permitido poder compartir en realidad sobre nuestras experiencias que nos han ayudado, que nos han... que de alguna manera han facilitado el trabajo que hacemos. Lo decía Eli en su parte, que no es perfecta, las propuestas no son perfectas, siempre son más bien mejorables, pero sí nos ayudan en todo esto, y era nuestra intención compartirlas con ustedes. De nuevo al equipo organizador, a Jeffrey, a Ana, creo que también Pablo, que nos invitaron, y pues estábamos aquí para compartir. Antes de terminar, quiero también llamar la atención de que nos acompaña Romy Acuña. Romy Acuña es la encargada de la cátedra la encargada de carrera de la enseñanza del inglés, de la que estuvimos hablando un poquitito al principio. Entonces también a Romy, pues gracias también por acompañarnos como parte también del equipo en la universidad. Le doy el pase entonces a Jeffrey, que creo que termina. En realidad, sí, muchas gracias. Todavía, sí, en realidad es Ana. sí. No, básicamente es lo mismo que lo que vos estás diciendo, Tobías. Agradecerles a ustedes más bien infinitamente la ayuda, la presentación, el tiempo que esto requiere. A mis compañeros también, muchísimas gracias por el tiempo, por conectarse, por participar. Yo me llevo muchísimas prácticas que voy a empezar a implementar. Este asunto de la cámara, el uso estratégico de la cámara me encanta. El asunto de las infografías que mencionaba Elizabeth también, especialmente para las instrucciones, la voy a utilizar definitivamente para las instrucciones, y así las instrucciones vienen siendo hasta un poquito interactivas, un poquito llamativas. No sé si mis compañeros tienen algún otro comentario, alguna otra consulta, alguna otra pregunta antes de finalizar. Que si no es así, bueno, aquí tengo a Mau. No, solamente agradecerles, bueno, disculparme porque llegué tarde porque es que estaba dando clase, pero por lo menos agarré una buena parte de la presentación, muy interesante. Saludos a Eli, que hace mucho que no la veía, y muchas gracias por tan buenos consejos. Definitivamente la UNED bueno, fue pionera y es de lo mejor que he visto y cómo trabajan. Entonces, ustedes nos ayudan mucho con sus consejos porque tienen esa experiencia, ese bagaje de experiencia tan bueno, y definitivamente muchas gracias por estar con nosotros apoyándonos. Muy lindo verlo, Mau. No lo esperaba Gracias. ver por acá. Qué placer. Un abrazote a la distancia. Igualmente. Y un placer conocer a los otros. Exacto. Aquí la compañera Mónica me está preguntando que si todos podemos prender la cámara para tomar una foto de evidencia. Se los agradeceríamos un montón. Para que se vea en grande, Eli. Para que se vean en grande todos. Y yo me encargo aquí de hacerlo genial, de hacerlo en grande. Vamos a ver, vamos a quitar esto por acá. Ahí estamos. Ya se me retiraron algunos, José Miguel por un asunto de conexión, pero bueno, habíamos como 12 personas acá. Entonces vamos Muchas a ver. Gracias. No, hombre, Muchas 1, 2, gracias. 3, whisky. Ahí estamos todos. Otra más por aquello. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que Gracias, sí. que estén muy Aquí bien. vamos a Gracias estar por a la la Muchas orden. gracias a todos y todas. Hasta luego. Con todo gusto. Chao. Ojalá les sea Tengan algo un de buen utilidad. día. Uf, Gracias, Definitivamente igual. sí. Nos vemos. absolutamente todo. Hasta Chao, luego. gracias. Hasta luego.